Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Tuviste algún inconveniente al momento de conectarte por la plataforma? No, todo bien. Genial. Me presento, mi nombre es Ana Cristina Paco. En esta oportunidad, soy la psicóloga asignada para realizarle la entrevista en el ámbito educativo. Mucho gusto. El motivo de esta entrevista es conocer el aprendizaje de su niño, las cualidades, las competencias, las conductas que éste tiene y el desempeño educativo que éste puede llegar a tener. ¿Le gustaría comenzar? Sí, claro. Quisiera sus datos personales de usted, por favor. Su nombre completo. Roxana del Pilar Paco Callapiña. Muy bien. Su fecha de nacimiento. 24/10 del 85. Muy bien. Su lugar de procedencia. Guayopata, la Convención, Cusco. Genial. Su estado civil, por favor. Casada. Muy bien. Ok, ahora quiero los datos de su hijo. El nombre completo de su hijo, por favor. Miguel Samir Palacios Paco. Miguel Samir. Su fecha de nacimiento de Miguel. 30/01 del 2006. 2006. Genial. Su lugar de procedencia del niño. Cusco, Cusco. Muy bien. Número de hermanos que tiene Samir. Tiene un hermano. Ok. ¿Con cuántas personas o con quiénes viven en su hogar? Actualmente vivimos cuatro. 4 personas. ¿Me podría dar sus nombres, por favor? Sí, Miguel Palacios ¿Qué parentesco tiene con el niño, el señor Miguel Palacios? es su padre. Ok. Los siguientes, por favor. Mi persona, Mm, que soy su madre. Mi hijo Samir y mi hijo menor, Rojit Palacios. Rajib. Es su hermano menor. Así es. ¿Cuántos niños tiene Rajib? 14. Muy bien. Genial. Continuamos con la siguiente. ¿Tienen algún tipo de religión ustedes en familia o Samir tiene una religión en específica? Sí, somos cristianos. No son cristianos. Ahora le voy a hacer preguntas con relación al ámbito familiar. Sí. ¿Cómo le va en su familia en estos últimos meses? ¿Han presentado algún tipo de problema, ya sea a nivel social, económico o familiar? Mm, Bueno, los problemas familiares no son, los, mejor dicho, los problemas económicos, problemas sociales, eso no son muy notorios en nuestro ámbito. Y si los hay también, mis hijos no se ven involucrados en ese tipo de situaciones. Son Ok, muy personales de pareja. entiendo. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las normas y los valores que promueven ustedes en su hogar? Bueno, por lo general a la cabeza de mi familia siempre estoy yo, ya que papá está siempre trabajando, está fuera de casa, entonces yo estoy junto con mis dos hijos y siempre para cada año nosotros hacemos nuestras normas de convivencia. Dialogamos, ponemos pautas, reglas que cumplir, asignaciones y para que todo esto se pueda cumplir tenemos un compromiso mutuo de hacernos recordar, de corregirnos. Oh, genial. Usted me indica que en la cabeza familiar se encuentra usted y cada año o realizan normas, reglas, compromisos para que todo pueda marchar bien en el hogar, ¿es correcto? Así es. Genial, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo es su relación con su hijo? ¿Cómo se desenvuelve socialmente con ustedes? Bueno, mi hijo es bien libre para poder expresarse, ¿no? En casa es bien libre para poder expresarse, es muy comunicativo. Mm, Sin embargo, si me dices socialmente, en afuera es reservado. Antes de tratar con las personas, primero los observa, los analiza, ¿no? Y también es bien puntual. Ok. Usted me Para menciona, tener- genial, disculpe por cortarlo. Me menciona que su hijo Samir en su casa se expresa de manera muy libre y en el entorno social es un poco más reservado. Es como, se podría decir que se toma el tiempo de poder analizar y para poder hablar o entablar una conversación con las demás personas, ¿correcto? Así es. Muy bien, entonces sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es la relación con su hermano Regida? ¿Cuál es la cercanía que ellos tienen? ¿O tienen alguna discusión, pelea? ¿Cómo son ellos? Mm, Actualmente no tienen peleas, se llevan de maravillas. Antes sí, hace un año, creo que es por los cambios, ¿no?
ya que todavía uno era puberto, era un poquito más complicado, y el otro estaba en plena adolescencia, y no coincidían en algunas cosas. Sin embargo, todo ha cambiado, ahora se llevan muy bien, se apoyan mutuamente. Ok, me menciona que antes o hace un año atrás había como que ciertos conflictos, pequeñas situaciones que pueden ocurrir entre hermanos, pero actualmente su relación es excelente. Así es. Ok. Bueno, ahora le voy a hacer preguntas con respecto a hacia la actitud en el centro escolar de su hijo. ¿Qué opinión me daría sobre el colegio en el que estudia Samir? Bueno, mi hijo estudia en un colegio emblemático de jornada completa, que es de 8 de la mañana hasta las 3:40 de la tarde. Mm, lo escogimos por su infraestructura, por la calidad educativa que brindan en ese lugar y aparte porque es un colegio muy competitivo. ¿Y cómo se llama el colegio? Meriton Carvajal. Wellington Carajal. Usted me menciona que el colegio en el cual se encuentra Samir estudiando ahora lo escogieron por la infraestructura, por la docencia académica, por todo ello, ¿correcto? Creo que no se me escuchó. Bueno, voy a proseguir a la siguiente pregunta. ¿Qué opinión se merecen los docentes que le enseñan a Samir? Bueno, actualmente no conozco a los docentes de manera personal, pero de hace 2 años, durante la virtualidad, pude escuchar el desenvolvimiento, la forma de enseñanza. Estoy muy de acuerdo. Son docentes comprometidos con su labor vocacional, les exigen a los estudiantes, son flexibles, son tolerantes, están preocupados por su avance académico. Cualquier inconveniente que pueda ocurrir, siento que no podría opacar a la calidad de servicio que ellos dan. Estoy muy de acuerdo. Genial, entiendo. La siguiente pregunta sería, ¿qué opinión tiene sobre los compañeros de aula de su hijo? ¿Usted ha podido ver si se lleva bien con ellos? Sí, mi hijo realmente inició a estudiar desde tercero de secundaria en Melitón Carvajal y fue un cambio para bien, porque fue muy acogido, aceptado de una manera positiva. Este, existe el compañerismo, la solidaridad, y eso es muy agradable a comparación de años atrás, que estaba en primero y segundo, también estaba en un colegio emblemático por San Juan del Lurigancho, y la realidad era otra. Eh, había mucha riña, mucha propensión a lo que es el bullying, y más que todo cuando un estudiante sobresaliente hay cierto egoísmo, y, y eso se podía notar en el otro colegio por parte de los compañeros. Pero actualmente no, es todo lo contrario. Hay mucha colaboración, hay mucho apoyo, hay compañerismo, y eso para mí es muy agradable. No entiendo. Y como siguiente pregunta sería, ¿cómo es el desempeño en los trabajos grupales de su menor hijo? Mm, Bueno, mi hijo suele ser siempre líder, y le gusta hacer buenos trabajos en equipo. Le gusta asignar, y si hay alguien que necesita apoyo, también apoya, referencia. Sí, tiene muy buenos trabajos. Genial. Por todo lo que usted me menciona, me da a conocer de que, por ejemplo, en años anteriores en un colegio donde él estuvo antes, no había como comprensión, había un poco de riña, pero el colegio en el cual se encuentra actualmente es mucho, los docentes son mucho más flexibles, comprensibles, tienen una buena enseñanza, son comprometidos con la educación del niño y con sus compañeros se lleva excelente, o sea, y él es el líder, el que dirige, el que ayuda a sus compañeros, ¿es correcto? Sí, Ahora vamos a pasar a otro segmento que es actitud hacia el estudio. ¿Cuánto tiempo dedica su hijo a estudiar? bueno, realmente su hobby de él es estudiar. Okay. Eh, Le gusta estudiar, también le gusta hacer deporte, ¿no? De esa manera está dividida sus actividades de él. Le dedicará un 70-75% al estudio. Ok, genial. La siguiente pregunta sería, ¿en algún momento su hijo tuvo alguna dificultad para poder aprender? Ya sea cuando era pequeño, cuando estaba en primaria. No, no, porque él
Bueno, yo lo he estimulado desde cuando era chiquitito, desde que antes de entrar al jardín, y para tener 5 años él ya leía. Entonces, él siempre fue un niño un poquito más avanzado, ¿no? Y, y no tuvo dificultades para aprender. Capaz en las materias, en las diferentes materias que llevan en un colegio, no a todos les gusta comunicación, matemáticas, ciencias, historia, y a él le gusta más números, entonces le tiene que poner un poquito más de esfuerzo para los otros cursos sobre letras. No sé si podría considerarlo dificultad, ¿no? O desafío, pero sí ha tratado de ponerse al margen en ese sentido. Claro, sí, son desafíos, como usted muy bien lo menciona. Muchos estudiantes tienen diferentes habilidades y las habilidades se van a dar a conocer cuando ellos estudien, ya sean habilidades comunicacionales, habilidades matemáticas. Como usted menciona, también tiene muchas habilidades para la matemática y los números. Aquí la siguiente pregunta es, ¿qué comportamiento usted ha podido observar frente a las tareas que tiene? Es decir, en un día normal, cuando tiene tareas regulares o cuando tiene tareas muy pesadas o el horario muy complicado. ¿Cómo es su comportamiento de él frente a esas situaciones? Mm, hasta donde yo pude analizar es que él no pierde la paciencia, él asume con mucha responsabilidad sus actividades. Si él se tiene que amanecer por cumplir sus trabajos y presentar de manera puntual, lo hace. Y no tiene dificultades para levantarse al día siguiente o busque excusas para no ir al colegio. No, al contrario, es muy responsable. Ella es un Asume con punto responsabilidad. genial, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el grado de preocupación en su rendimiento escolar? Del 1 al 10, ¿cuánto le calificaría a usted? 9. Genial. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los hábitos de estudio que ha podido observar en su hijo? Los hábitos es que, bueno, a él le gusta, él tiene una escucha activa, escucha las orientaciones, porque como madre o como padres dentro de un hogar, uno tiene que siempre hacerle notar en qué cosas tiene que mejorar como adolescente, como estudiante. Entonces ahí estoy yo para poderle orientar, hacerle dar cuenta, obligarle nunca, pero sí orientarle y hacerle ver en qué cosas tiene que mejorar. Y él es muy flexible a eso, ¿no? Entonces, si se da cuenta que lo que se le está orientando es muy bueno para él, lo coge muy rápido y lo hace como un hábito. Por ejemplo, él se dio cuenta que para hacer deporte tenía que salir un poquito más temprano, porque su propio instructor se lo pedía, y tuvo una complicación de repente a la primera semana de poder levantarse 5 de la mañana o 5:30 de la mañana, pero luego no, ya se le hizo un hábito y hasta ahora nadie, no necesita que alguien más le levante, sino él solito se levanta. Genial. Así, Es muy comprometido y esmerado. así es. Por ejemplo, la siguiente pregunta es, ¿ha podido observar cómo se expresa de manera oral, de manera escrita, en sus exposiciones? ¿Cómo es su método? Samir en el ámbito de escrito, en exposiciones, se desenvuelve muy bien. Genial. Muy bien. Ok, paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los intereses académicos que tiene su hijo? Bueno, él como plan A tiene proyectado postular a la Universidad de Ingeniería y estudiar la carrera de mecatrónica. Okay. ¿Y tiene algún plan? Sí, tiene un plan B, como él es también deportista, pienso postular a la FAD. Genial, muchas gracias. Bueno, en resumen, lo que usted me ha mencionado es de que Samir es un joven muy dedicado, es un adolescente dedicado, que se esmera por sus estudios y que tiene una metodología para estudiar muy buena, la cual da más maleabilidad. Intereses académicos tiene como dos planes, una que es estudiar mecatrónica y la otra postular a la FAP, ¿es correcto? Sí, así es. Muy bien. Bueno, ahora le voy a hacer otras preguntas con relación a las aficiones que puede llegar a tener Samir. Sí, claro. Ok. ¿Su hijo practica algún tipo de deporte o pasatiempo? Sí, él practica lo que es atletismo. Mm, En sus días libres o momentos libres también le gusta jugar básquet. Ok. Atletismo, básquet. Así es. Ok. ¿Usted, por ejemplo, ha podido escuchar cómo, cómo dan a conocer o cómo es Samir para sus amistades del colegio o de su entorno social? Bueno, en su entorno social con los jóvenes
de su colegio, por ejemplo, él es es bien tolerante, le gusta participar, ¿no? Si es que la actividad le es agradable. Eh, es muy colaborador también, es muy presto a ayudar a los demás. Y creo que esa es la atracción de él. Es muy solidario. Genial, muy bien. Y, por ejemplo, usted menciona que Samir practica atletismo y de vez en cuando básquet. ¿Cómo usted ha ido apoyando a que Samir pueda inclinarse por los deportes? Bueno, como madre, más que todo uno tiene que evaluar. Yo siempre he evaluado el entorno. Si mi hijo, yo tenía que buscarle las oportunidades, las opciones para que mi hijo pueda tener su espacio ocupado. Entonces, siempre estoy viendo los riesgos y, y los beneficios que debe de tener un puberto, un adolescente. Entonces, lo único que yo hice fue buscar alternativas para que él pudiera entrar de repente a poder hacer un deporte y escoger qué es lo que le gustaba, ¿no? Y en lo que es estudio siempre supe desde muy niño que a él le gustaba la matemática. Y también siempre le he tratado de buscar alternativas para que él pudiera desenvolverse en ese aspecto. Oh, genial, muchas gracias. Y, la siguiente pregunta sería, ¿cómo describiría el humor de su hijo? ¿Qué emociones él siente con frecuencia? ¿Ha observado alguna alteración en su comportamiento o algo? En su vida estudiantil, de primero hasta quinto, bueno, actualmente se encuentra en quinto de secundaria. Cuando entró de la primaria al colegio, hubo un cambio radical, porque en la secundaria es mucho más exigido, hay materias, hay nuevas materias, nuevos temas en esas materias, y para él fue un poquito chocante el primer trimestre de primero, segundo y secundaria, porque le tomaba mucho tiempo el dedicarse a cumplir las asignaciones de esos diferentes cursos y no le alcanzaba tiempo para poder hacer sus pasatiempos, como lo que es el deporte o de repente de diseñar gráficos. Y ahí pude notar que él entró en un momento de ansiedad. Le palpitaban los ojos, eh, se le entumecían los dedos, así como que no los podía mover estos dos dedos, y con frecuencia decía que estaba aburrido. Pero todo ese tiempo él no estaba haciendo actividad deportiva. Le tuvo que poner un pare, ¿no? Y durante la pandemia, también la primera, ¿no? En la primera ola, fue también otro desafío para él. Es por ahí que yo puedo descartar de que el que él no haga deporte a él le pone tenso, ¿no? Entonces sí, fue en esos momentos cuando hay mucho pare, donde él no haga de actividad deportiva, él se va a poner en esa situación de aburrimiento y le van a tener esas señales de palpitaciones en los ojos, en los dedos más que todo. No entiendo. Quiero destacar de cómo usted ha podido observar esos comportamientos, de sentir las palpitaciones, de notar los cambios de humor. Se ve que usted está participando activamente en la educación de su hijo, o sea, que usted siempre está presente y está atenta a cualquier tipo de cambio. ¿Es correcto? Siempre, a cualquier reflejo que yo pueda notar, muy rápido actúo, porque una madre tiene que conocer, y lo conozco a mi hijo muy bien. Entiendo. Ahora vamos a ir a otro ámbito, que es la crianza familiar de su menor hijo. ¿Cómo es la crianza con sus hijos? Si, digamos, hay algún tipo de comportamiento errado que puedan llegar a cometer o algún tipo de comportamiento positivo, ¿cómo actúan ustedes en familia? Bueno, como madre yo no soy perfecta, a veces también se me han salido mis cambios de humores, y obviamente que a él le han afectado, Claro. pero lo bonito que yo tengo con mi hijo es el diálogo. Siempre, para poder escuchar a mi hijo, si hay alguna cosa que de mí como madre le está afectando, siempre hemos conversado de manera personal, fuera de la casa, y dialogamos. También yo le doy a conocer si de repente he observado en este tiempo algunas cosas que no me han estado siendo agradables, ¿no? Según a los principios y valores a los cuales yo le he estado instruyendo a él, pues le trato de hacer dar cuenta, ¿no? Ahí conversando en un espacio tranquilo, agradable, ¿no? Donde no haya presión por ninguna de las partes. Ok, Y llegamos a un acuerdo de mejora. genial.
Muy, muy interesante las estrategias que usted maneja. Y, por ejemplo, ¿cómo fomenta usted en sus hijos las normas de colegio? Por ejemplo, si digamos en su colegio le prohíben llevar celular, quizás pintarse el cabello, o tener el cabello muy largo, o ir con ropa de calle. ¿Usted cómo hace que él entienda ese tipo de normas? Bueno, eso no sé, no es de un momento a otro. Eso ha sido un trabajo desde más pequeño. Simplemente le trato de hacer ver la realidad, ¿no? Yo siempre le he puesto comparaciones, ahora que tenemos la tecnología, ¿no? La información a la mano. Entonces, siempre hay noticias, ¿no? Que hay muchas personas que imitan a otros personajes y el imitar no es una personalidad propia de uno mismo, sino uno tiene que adquirir su propia personalidad, tiene que vestirse según sus gustos, ¿no? No tiene que copiar a nadie. Entonces, siempre le he tratado de hacer ver esa realidad y decirle, a ver, ¿cómo tú ves a esta persona en esta foto? ¿Te gusta? No, no me gusta esa facha. ¿Cómo lo ves? Si le gusta, bueno, de repente no podría asemejarse, no lo sé, pero siempre le he tratado de hacer ver imágenes, hacerle ver noticias, para que ellos se den cuenta, ¿no? Si sus hábitos que están adquiriendo, algunas cosas que están queriendo modificar, no sé, les sea agradable a su gusto para ellos. Y siempre les he hecho dar cuenta de que eh, tu perfil, la reputación de una persona es muy importante, ¿no? Y que depende de ellos el que lo mantengan, ¿no? Entonces, es eso lo que siempre les he recomendado a ellos. A mis dos hijos, ¿no? Claro, entiendo. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de crianza usan ustedes en su hogar? ¿Autoritario, democrático, sobreprotector? En ese sentido, yo debo reconocer, estoy aprendiendo a ser madre. No, no tuve hijos ya teniendo un manual, sabiendo. También debo reconocer que a un principio, cuando mis hijos eran muy pequeños, hasta algunas veces les he llegado a manotear, o hasta cuando eran grandes todavía les he llegado a manotear o les he llegado a gritonear hasta por demás. Pero según van pasando los años, yo me doy cuenta que esas actitudes están mal, que les puedo dañar a ellos. Y felizmente me he dado cuenta a tiempo, ¿no? Porque puedo conversar con mis hijos y no, y siempre trato de conocer, ¿no? Lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, que son agradables para ellos, ¿no? Entonces, siempre una madre también tiene que prepararse para poder guiar a sus hijos. Ok. Ok, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Quién es el que suele criar a sus hijos? ¿Usted con ayuda de su esposo o solo usted? Bueno, como te dije, yo soy la que toma la batuta y prácticamente al papá le comunico cómo tiene que ser, es así y, y así. Ok, entiendo. Bueno, vamos a pasar a otro segmento de preguntas, pero antes me gustaría hacerle como un pequeño resumen de lo que usted me ha comentado. Usted me ha comentado de que en algún momento pudo llegar a ser un poco autoritaria, se podría decir, pero a medida que fue pasando el tiempo, usted entendió de que los niños van creciendo, se van desarrollando y las actitudes van cambiando, entonces usted se volvió un poco más democrática, escucha a sus hijos, hace que participen, tiene un excelente diálogo en la actualidad con sus hijos, la cual le permite entrar en confianza y conocer más de ellos, ¿es correcto? Así es. Ya. Vamos con las siguientes preguntas con respecto a cómo solucionan los problemas en familia. Por ejemplo, ¿qué suelen hacer ustedes cuando se presenta un pequeño conflicto? ¿Qué soluciones proponen en familia? Mm, Cuando hay conflictos familiares, Y así, o algún tipo de problema que pueda ocurrir en su entorno familiar. bueno, yo siempre he sido del pensamiento de que en un problema familiar, de repente, los problemas los tienen que tener los adultos, pero no los niños, los menores, no, no tienen que ser partícipes, siempre están ellos ajenos a eso. Entonces, que si de repente, casualmente, mis hijos hayan podido escuchar alguna discusión entre padre y madre por alguna situación, ya sea económico u otro problema, que ellos nunca se van involucrados en eso, que no es culpa de ellos, que ellos no tienen nada que ver y que ellos no tienen que estar preocupados en esos asuntos. Siempre les he dicho eso y siempre ellos se han mantenido al margen en ese sentido. Ok, entiendo. La siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes solucionan la inconformidad que puede ocurrir dentro de su entorno familiar? Si, digamos, si amigo no está de acuerdo con alguna actividad o con alguna situación, ¿qué soluciones plantearían como familia? ¿Saben? Los adolescentes son diferentes y los padres no podemos imponerle a hacer cosas que no les gusta. Tenemos que estar de acuerdo
con lo que les gusta y cómo se sienten a gusto ellos, ¿no? Cómo se van a sentir agradable en las cosas que hacen. Y yo respeto mucho cada posición de mis hijos. Y también siempre he tratado de que su papá sea así, flexible. Los padres también tenemos que respetar lo que les gusta a nuestros hijos. Sí, muy bien, muy importante lo que usted menciona. Sí, es cierto, los adolescentes son muy cambiantes y como tal, ellos toman decisiones día a día. Digamos, cuando era pequeño le puede gustar un deporte y cuando es grande o cuando es adolescente se ha dado cuenta que sus habilidades no son tan buenas en ese deporte, pero sí en otros deportes. Pero el respetar la decisión de ellos es muy importante. Hace que ellos se sientan escuchados, sienten confort, sienten que su familia los escucha y también se sienten en confianza. Sí. Y las siguientes preguntas que me gustaría realizarles con respecto a la comunicación y la dinámica personal. ¿Usted y su esposo han tenido algún tiempo libre como pareja o suelen estar ocupados en cada uno con sus asuntos? Mm, sí, siempre hemos tratado de buscar espacios para poder comunicarnos, dialogar. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cómo suele ser la comunicación entre ustedes? ¿Suelen ser claros, indirectos? ¿Cómo es la comunicación entre usted y su pareja? Directos. Ok, la siguiente pregunta sería, durante una discusión, por ejemplo, entre usted y su pareja, ¿suelen llegar a algún acuerdo? Bueno, evito tener discusiones. Es mejor conversar. Pero de suceder, sí, siempre hay buenos acuerdos al final. Ok, y por ejemplo, ¿hubo alguna vez en la que, digamos, entre usted y su pareja tuvieron alguna discusión y alguno de sus hijos, de casualidad o de imprevisto, estuvo presente de manera inesperada? Sí. Ok. mm, ¿Cómo lo manejaron esa situación? en realidad, yo me sentí muy afectada porque nunca, siempre he cuidado de que mis hijos evitaran verse involucrados en cualquier problema de pareja que tengamos en casa. Eh, Pude hablar con cada uno de mis hijos, tratarles de hacer conocer mi forma de ser, mi forma de pensar, la realidad. Y a mi hijo mayor, a Samir, le tomó unos días entender la molestia, pero el menor no. Bastó escucharme y ya estaba tranquilo. Así fue. Ok. Bueno, ya a la parte final de esta entrevista, ¿usted tiene alguna duda, alguna pregunta que le gustaría ser resuelta por mi persona? Mm, No, Me gustaría agradecerle también por permitirnos entrar en su espacio. Le agradezco y hasta la próxima. Cuídese. sí, muchas gracias. Pues,